El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aprovecha cualquier circunstancia que se le presenta en esta crisis del coronavirus para utilizar los mensajes políticos en contra de sus adversarios. En esta ocasión ha sido esa pequeña crisis que se ha desatado en Madrid acerca de si la comunidad debía solicitar o no pasar a la fase número 1 el próximo lunes, esa fase de la desescalada. Ya saben ustedes que Isabel Díaz Ayuso en principio no era partidaria, su vicepresidente, que es de Ciudadanos, Ignacio Aguado, sí que lo era, y finalmente fue esta la postura que se impuso. Solicitaron el pase. De inmediato, Pablo Iglesias ha dicho que es una barbaridad y una vergüenza que Isabel Díaz Ayuso, por encima de la salud de los ciudadanos, pretenda sacar pecho argumentando buena gestión. Curioso que sea el propio Pablo Iglesias quien diga tal cosa cuando él, siendo el máximo responsable de las residencias de ancianos, focos de mayor infección y en las que seguramente se han producido ya más de 17.000 muertos, de momento no se sabe que haya hecho nada por ellas y se niegue a ofrecer las cifras oficiales de fallecimientos. Bueno, el caso es que este es el oportunismo político que se ha desatado en esta jornada en la que finalmente se conocían cuáles eran los territorios que el próximo lunes pasen a la siguiente fase de la desescalada. Los sanitarios, como saben, están temiendo que se produzca un rebrote de contagios. Y ha sido el día en el que por lo menos hemos tenido una buena noticia. El Gobierno ha pactado con patronal y sindicatos la prórroga de los ERTE por lo menos hasta el día 30 de junio. La verdad es que el margen parece un poco escaso todavía. Muchos empresarios tienen miedo, o comerciantes sobre todo, a abrir sus tiendas antes de esa fecha, sabiendo que no van a tener negocio y prefieren esperar algo más, pero tenían miedo de que les impusieran hacerse cargo de esos ERTES. Bueno, de momento hasta el 30 de junio y veremos si esa fecha se puede prorrogar o no. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, así como en Facebook, en Twitter, y si quieren mandar los mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Bienvenidos, por tanto, y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Pues muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros José María Garrido. ¿Qué tal, José María? Buenas noches. Muy bien, un placer. Gracias. Bueno, pues de inmediato entramos en materia, que hoy tenemos mucha, pero antes, si me permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros de algún tipo? Si es así, en Préstamos Madrid podemos tener la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web que les leo exactamente cómo se escribe: www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerden, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin ningún tipo de intereses. Como saben ustedes, el criterio para determinar si la Comunidad de Madrid podía optar a pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, bueno, pues ha desatado una auténtica guerra política. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no era partidaria de dar ese paso, consciente de que la capital, por su numerosa población y características, no debía abordar todavía un escenario de mayor relajación de las limitaciones. Sin embargo, su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, sí era firme defensor de iniciar el proceso. Finalmente, ese fue el criterio que se impuso, lo que llevó al gobierno madrileño a solicitar su cambio de fase. Eso provocó ayer la dimisión de la directora de Salud Pública de la comunidad, Carmen Yolanda Fuentes, que no compartía esa decisión. Ante estos hechos, el vicepresidente Pablo Iglesias ha querido aprovechar la discrepancia como arma política contra Isabel Díaz Ayuso. No deja de ser curiosa que haya sido justamente él quien acuse a la presidencia madrileña de querer hacer publicidad de su imagen a costa de la salud de los ciudadanos. Creo que los números son evidentes y creo que la gente está escandalizada de que algunos pretendan ganar
jugando con algo tan serio como salvar vidas. Que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, pues en fin, creo que eso cuando llegue el momento los ciudadanos lo sabrán juzgar. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, a ver, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, porque ha dado la impresión de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso era partidaria de esperar, quien quería solicitar ya el pase a la fase 1 era el vicepresidente Ignacio Aguado, pero finalmente se optó por solicitarlo. Bueno, la verdad es que yo creo que ellos son los que nos tienen que aclarar qué es lo que ha pasado realmente. Pero, en fin, a mí da la sensación de que en todo este tipo de decisiones siempre hay un tira y afloja y hay que intentar llegar a un acuerdo. Es lógico que además entre dos partidos diferentes que forman un mismo gobierno pues haya discrepancias y que al final pues haya que llegar a un consenso. Eso tampoco tiene mayor historia. Eso pasa casi a diario en el gobierno de la nación y ¿por qué no va a pasar también en el gobierno de la Comunidad de Madrid? Al principio pues parece que daba la sensación de que la presidenta no era tan partidaria de que nos adentráramos ya en la fase 1 y sí el vicepresidente Aguado, pero al final el resultado es que cuando se ha llegado a la situación de entender que tenemos, que era uno de los requisitos, tenemos el número de camas de UCI suficientes, tenemos también el número de camas totales suficientes en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid para poder pasar a esa fase según los criterios del Ministerio de Sanidad, de lo que es el mando central de la alarma, pues al final se ha decidido que se podía solicitar el pase a esa situación en base, sobre todo, a una cuestión fundamental, que es que la economía necesita empezar, aunque sea lentamente, pero necesita empezar a moverse. Y sobre todo si se garantiza que evidentemente pues tiene que estar salvaguardado sobre todo lo que es el derecho a la salud y la importancia de que esa salud de todos los ciudadanos de Madrid pues no se ponga en peligro. En la Comunidad de Madrid entendían que con medidas de corte o de tipo, digamos, individuales, es decir, por responsabilidad individual, se puede empezar a andar esta fase nueva en la que lo lógico es que los comercios, los diferentes, los comercios, los bares, los hoteles, los diferentes ámbitos de la economía madrileña se empiezan a mover y que eso se puede hacer, se puede garantizar siempre y cuando los ciudadanos sean responsables desde el punto de vista personal y uno lleve su mascarilla, uno lleve sus guantes, uno mantenga la distancia que tiene que mantener con relación a todos los demás, pero que se pueda hacer una situación de transición, pues como probablemente se está haciendo ahora mismo en países como Austria o como se ha hecho en Suecia, en donde no se ha llegado a un confinamiento total y en donde la economía sigue funcionando, pese a que los ciudadanos tienen la posibilidad de salir a la calle y los comercios, por ejemplo, de abrir en determinadas circunstancias de cautela. ¿Qué ha ocurrido ahí? Bueno, pues ha ocurrido que parece que la directora de Salud pues era partidaria de seguir todavía esas 2 semanas que pide el Gobierno de la Nación, que se esté aún más tiempo en la fase 0 para llegar a la 1, pero que las autoridades de la Comunidad de Madrid, y en este caso el consejero de Sanidad, que es el primer representante, pues está a favor de que eso no sea así, sino que se pida la escalada, que se pida la salida ya, la desescalada y entrar en la situación de fase 1. Bueno, cuando se producen esas discrepancias, pues siempre hay algún motivo, como es lógico, para que eso se pueda destacar en diferentes ámbitos en los medios de comunicación. Y en este caso, pues también, como hemos visto, se ha aprovechado de la circunstancia el vicepresidente del Gobierno, que está presto en cada momento pues para ir en contra de la Comunidad de Madrid, de Díaz Ayuso y del Partido Popular, porque considera ciertamente que esto es una cosa de enemigos políticos y de que mientras peor quede el enemigo político, mejor para ellos, ¿no? ¿Podemos entender, José Antonio, que los gobiernos de las comunidades autónomas se sienten presionados a solicitar pasar a la siguiente fase de desescalada porque si no temen perder el tren de la recuperación económica? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que aquí se están produciendo diferentes circunstancias y tenemos el caso, por ejemplo, de que la Comunidad de Castilla y León, que está gobernada por el Partido Popular, pues está en
en una fase, digamos, de planteamiento más conservador y prefiere pues esperar un poco para pasar a la fase 1. En la Comunidad de Madrid yo creo que probablemente con buen criterio, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en otros países de nuestro entorno, pues se considera que habría que empezar ya a mover un poco la economía siempre y cuando se tengan garantizadas las camas de UCI y se tengan garantizados, por otra parte, también el total de camas por si se produce algún rebrote, que como hoy mismo decía la presidenta de la Comunidad de Madrid en alguna radio y en alguna televisión a lo largo del día, algún rebrote seguro que se va a producir, porque eso siempre ha sido así en la mayor parte de las epidemias, en la mayor parte de las pandemias. Pero, me parece que sí, que esa presión se puede estar produciendo, pero en cada caso, cada uno de acuerdo con sus necesidades y teniendo en cuenta que lo más importante es la salud y que, por tanto, eso tiene que estar siempre preservado y garantizado, a partir de ahí se puede dar un paso adelante y efectivamente pedir que la economía empiece a funcionar, y eso se podría producir ya pues pasando a la denominada fase 1. Efectivamente, como dices, hoy mismo Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado confiada en que Madrid cuenta con los medios suficientes para hacer frente a la pandemia, pero ha reconocido eso, que en una capital tan grande como es la ciudad de Madrid jamás se podrá alcanzar ese nivel de contagio cero. Vamos a recordar sus palabras. Ha sido el foco, junto con otras 2 comunidades autónomas, donde más se ha propagado este virus, pero también hay que tener en cuenta que nosotros, por la densidad de población que tenemos, para llegar a un contagio cero no volveríamos a salir de casa jamás. Y con una entrega masiva de mascarillas que vamos a hacer en estos días, estamos preparados. Efectivamente, tendremos que ir con cautela, y lo que nosotros vamos a hacer ahora es poner el acento en lo más importante, que es en la responsabilidad individual y las mascarillas. Supongo que, José Antonio, que en una capital grande como es el caso de Madrid es muy difícil establecer el equilibrio entre lo que es seguridad y libertad de actividad, ¿no? Bueno, yo creo que es casi imposible, pero teniendo en cuenta las circunstancias que hemos comentado y que son las que ha comentado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues yo creo que ahora mismo la inmensa mayor parte de la población en Madrid pues está pidiendo que efectivamente algún tipo de desescalada lenta pero segura se pueda producir. Es complicado que el equilibrio sea perfecto y garantizar que no va a haber absolutamente ningún rebrote en ningún sitio. Probablemente se van a poder producir pequeños rebrotes en determinados lugares. Lo importante es que se pueda acudir rápido cuando eso se produce y que pueda la sanidad madrileña estar preparada para tomar las medidas necesarias para atender a todas aquellas personas que puedan incurrir o que puedan caer en una situación efectivamente de rebrote de la enfermedad. Pero llegar a un equilibrio total es muy complicado. Aquí no podríamos llegar pues a lo que ocurrió en China, en Wuhan. En Wuhan la gente empezó a salir a la calle pues a los 2 meses, cuando no había ningún contagio ya y cuando no se producía ninguna sola muerte desde hacía muchísimo tiempo. Ciertamente, lo que está ocurriendo en otros países es bastante diferente. Y bueno, tenemos el caso incluso de Estados Unidos o de algunos otros países en donde se pretende que incluso estando en una fase de mayor complejidad desde el punto de vista del contagio, porque están produciéndose más contagios y más muertes. Sin embargo, en Estados Unidos hay estados en donde los gobernadores han decidido que la actividad comience ya, eso sí, siempre garantizando que es muy importante que las personas mantengan ese espacio de distancia con relación a otras personas, que no haya grupos, que las personas lleven mascarilla. Una de las cosas que aquí se está produciendo en España y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid, es que las mascarillas no son obligatorias. Al principio resultaba que se nos recomendaban las mascarillas. Al principio ni siquiera se recomendaban, decían que no eran importantes, después se recomendaron, ahora son obligatorias en los transportes, pero sin embargo no son obligatorias, y así debería ser probablemente en la vida diaria, cuando una persona sale a trabajar, sale a la calle, cuando va a comprar, cuando va a los supermercados o cuando va a la farmacia. Yo creo que desde ese punto de vista, las directrices que se han dado por parte del Gobierno central han sido muy volubles, y que me parece que la Comunidad de Madrid, que en la mayor parte de las ocasiones siempre ha estado por delante en las medidas que se han tenido que tomar, y recordemos, por ejemplo, cuando ellos pidieron que se cerraran los colegios, cuando pidieron que se cerraran las peluquerías, o cuando pidieron un montón de medidas más, en las que siempre fueron por delante del Gobierno de la Nación. Y yo creo que acertadamente ahora la Comunidad de Madrid lo que está pidiendo
es que la desescalada desde el punto de vista de la actividad económica se empieza a producir lentamente, pero se empieza a producir ya, porque si tenemos que esperar otras 2 semanas más, no pasa nada. Hemos esperado mucho tiempo y no pasa nada, pero sí que es verdad que la situación con relación al colapso de la economía, al incremento del paro, al que no haya ningún tipo de movimiento desde el punto de vista del comercio y desde el punto de vista del turismo y desde todos los puntos de vista, pues puede tener unas consecuencias que ciertamente pueden ser catastróficas para la economía de la región. Antes lo has mencionado, Pablo Iglesias ha aprovechado esta circunstancia para arremeter políticamente contra Díaz Ayuso. Esta misma mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid se metía con él, diciendo que quién es él para criticar cuando nunca se ha arremangado ni ha colaborado en nada. Así se lo decía. No ha estado nunca para ayudar, nunca bajo un mando único que había, ni sanitario ni de residencias, jamás nos ha prestado la más mínima ayuda, y esta comunidad, sin apenas material que ha tenido que comprar en los mercados sola, ha triplicado las UCIs, ha contratado personal, ha reforzado las plantillas, ha creado un hospital como IFEMA que ha sorprendido al mundo. Esta consejería y esta comunidad ha trabajado muy bien. Si Díaz Ayuso con estas palabras ha conseguido sacarle los colores a Pablo Iglesias, lo que sí es cierto es que el vicepresidente, como máximo responsable de las residencias, parece que no esté haciendo mucho al respecto, o al menos no nos está dando cifras, ¿no? Bueno, yo creo que Pablo Iglesias, que efectivamente cuando le nombraron responsable de las residencias, en fin, sacó mucho pecho y luego ha estado absolutamente escondido. Ya nos gustaría que el señor Iglesias, que en tantas ocasiones pues quiere salir a la luz pública y colgarse medallas, en este caso, pues por ejemplo, explicara cuál es el motivo por el que no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en España han muerto tantísimas personas en las residencias sin ningún tipo de ayuda desde el punto de vista de la medicalización, desde el punto de vista de la ayuda sanitaria, desde el punto de vista de que las personas que allí trabajaran tuvieran la posibilidad de contar con las EPIs, con las mascarillas, con los guantes, con los elementos necesarios para que efectivamente no se produjera esa situación tan terriblemente dura que se ha producido de muertos y más muertos, de miles de muertos en las residencias de ancianos, muertos que, por cierto, y eso también es importante destacar, no figuran en las estadísticas. En Gran Bretaña las estadísticas de muertos han subido muchísimo. Nos han adelantado a nosotros porque Boris Johnson decidió, y era lógico que así se hiciera, poner dentro de lo que son las estadísticas de los fallecidos, pues a todas aquellas personas que han muerto en residencias de ancianos como consecuencia del contagio del COVID-19. En España eso no se ha producido. Nos están dando unas cifras de muertos que son de 26.000 personas. Tenemos unas 10.000 personas en el conjunto de la nación en residencias que han fallecido. De eso tendría que dar explicaciones, tendría que explicar qué es lo que ha ocurrido, por qué no se ha coordinado mejor esa actividad el vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias. El señor Iglesias no ha dicho nada de eso, simplemente intenta de vez en cuando salir a la palestra para colocarse medallas por acciones que tampoco tienen ningún mérito, como por ejemplo pues salir diciendo que los niños pueden salir a la calle, que es una cosa evidente, o salir diciendo, como dijo en otro momento, pues que se va a aplicar una renta mínima para la población afectada durante el tiempo que sea necesario, que es cosa que han dicho, pues no sé, dirigentes y responsables públicos tan importantes como el vicepresidente del Banco Europeo, Luis de Guindos, ¿no? Por tanto, el señor Iglesias acostumbra a no gestionar nada, en realidad no ha hecho ningún tipo de gestión en ningún ámbito, la gestión suya ha sido absolutamente cero y sin embargo se dedica a torpedear la actividad de otras personas que, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado batiéndose el cobre en los lugares a los que tenía que ir, en los hospitales, en IFEMA, en la calle, en las residencias, siendo ella incluso contagiada en primera persona y dando la cara en todo momento cuando lo tenía que dar, haciendo una gestión que bajo mi punto de vista siempre es mejorable porque siempre se puede llegar al 100% de lo que uno intenta conseguir, pero ciertamente me parece que el nivel de acción de la Comunidad de Madrid y de la presidenta de la Comunidad de Madrid con relación al combate de la pandemia pues ha sido bastante elevado. No creo que en otras muchas comunidades puedan estar en un nivel más alto que la Comunidad de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid es la más azotada, la zona cero de España, en donde más
contagios se han producido, en donde más muertes se han producido, por desgracia, y en donde yo creo que mejor se ha coordinado lo que es el combate contra la enfermedad. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego. José María, ¿qué opinión te merece todo esto? Bueno, pues honestamente creo que Madrid no está ni para repartir bocadillos en IFEMA de calamares, ni para pasar de fase. Estamos en la 0 y afortunadamente que no estamos en la -1, ¿no? No lo digo yo, lo dice la directora de Salud hasta hace un día, ¿no? En su informe, en el que no quiso escuchar la señora Ayuso, que ya ha sido publicado y al que yo he tenido acceso, dice que Madrid no tiene ni material, ni camas, ni UCI suficientes. Eso para empezar, ¿no? Aparte de lo que dice la directora de Salud, el consejero de Salud, también del Partido Popular, que creo que no es nada sospechoso, dijo que tampoco había que pasar a la fase 1, que al menos en la fase 0 otra semana. Y Ayuso y Aguado han estado toda la semana discutiendo sobre esta cuestión, ¿no? Se pone sobre la mesa lo que era a todas luces evidente, que es que Madrid es una de las regiones más castigadas de España, porque aquí se han hecho algunas cosas bastante mal. Podemos hablar de que el 30% de los casos de coronavirus están en la región, de que hay más de 16.000 fallecidos. Hay 100.000 mascarillas que han sido fake, material defectuoso, las de residencias aún no siguen medicalizadas, los test masivos que proponían no llegan. Se supone que dentro de 2 días todos los madrileños teníamos una mascarilla, hoy parece ser que que dentro de 3 días y que al final es una y hay que recoger en la farmacia aunque no se sabe. Y a todo esto, a ellos les da igual, ¿no? Lo importante es coger y decir, vamos a ir a abrir las terrazas al 50% y a reunirnos de 10 en 10 en nuestras casas y a poner en peligro las vidas. Porque esto, con la inconsciencia de los gobernantes en la Comunidad de Madrid, lo que iban a poner es en peligro la vida. Y nos estamos jugando la economía a 2 semanas, porque hubiera habido un pico brutal y la economía hubiera abierto unos días y después hubiera tenido que cerrar y otra vez estar todos en casa, nos hubiéramos jugado el prestigio como país, porque España es un destino turístico y Madrid hubiera vuelto a ser un caos, no hubiera tenido UCIs, no hubiera tenido camas, hubiéramos tenido que volver a abrir IFEMA y un destino vacacional como España hubiera quedado totalmente en la ruina. Y encima, algo más grave, que nos hubiéramos jugado las vacaciones todos los madrileños que hemos estado en casa estas 6 semanas y que no hubiéramos podido salir porque en agosto hubiéramos tenido que estar confinados por las ocurrencias. Yo creía que nunca iba a decir esta frase, pero es que de verdad estamos echando de menos a Esperanza Aguirre. Mira que en Madrid ha llovido, ¿no? Yo no voy a decir y a recordar todo lo que ha pasado con vicepresidentes encarcelados, dimisiones, Cifuentes. No ha habido nada peor que la gestión que se está realizando en este gobierno. Echamos de menos a Esperanza, vuelve. Bueno, yo creo que la crítica que tú haces precisamente a la Comunidad de Madrid, pues no deja de manifestarse dentro de los parámetros globales de lo que es este gobierno, porque yo creo que si hay alguien que no puede abrir la boca en este momento es la izquierda, está totalmente deslegitimada. Está deslegitimada, ¿por qué? Primero por las declaraciones que hacen, y que lo hacen los propios ministros, por ejemplo Marlaska, Celaá, que las ha venido haciendo durante todo este tiempo, como el propio, Irene Montero también, diciendo que España pues, necesita contra la lucha contra el coronavirus una lucha antifascista y feminista. El señor Garzón, por ejemplo, también ha intervenido con Martín Pallín, pues precisamente contra el Consejo General del Poder Judicial. O sea, lo que está haciendo la izquierda en este momento, aparte de sus incontestables mítines, que esto se ha convertido ya en una república bananera de mítines, porque si hablamos de propaganda, lo que habría que decirle es la frase célebre de la propaganda eres tú, señor Iglesias y señor Sánchez. Esa es la propaganda, pero la propaganda que no tiene ningún resultado, porque ya estamos hartos de ver cómo aquí se está comprando material, se está comprando en China, se está comprando en Turquía. Precisamente donde no llegan son las gestiones de la izquierda. Evidentemente que en Madrid puede haber problemas, como los hay en una empresa, evidentemente. Eso es algo normal, eso es algo que es del día a día. Yo creo que las cifras que tú das de 16.000 muertos, pues las conocemos muy bien. Las conocemos muy bien en Madrid, pero también conocemos muy bien cuáles son las declaraciones y lo que han hecho muchos de ellos, porque el señor Pablo Iglesias, precisamente, y lo ha añadido usted muy bien, señor Algarra, tiene 17.000 muertos sobre la mesa.
de los cuales tiene que dar explicación, porque los registros civiles están ahí, porque estos registros civiles se abrirán. Y precisamente, y yo tengo buen conocimiento de ello, la Fiscalía está abriendo diligencias ya referente a los centros de mayores. Y ahí son precisamente la izquierda, con el señor Iglesias a la cabeza y con el señor Sánchez a la cabeza, donde tienen que dar razones. Y donde tienen que dar razones por el material sanitario, y por no el cierre de fronteras, y por haber convocado a las masas a la calle, y precisamente también por no haber gestionado bien esta crisis, porque no he visto en ningún momento que el gobierno, pero el gobierno entero haya ido por delante de todo este problema. Y precisamente ahora quieren atacar a la Comunidad de Madrid, que es la más devastada en estos aspectos. Pues lógicamente necesitamos volver y recobrar la normalidad. Pero evidentemente la señora Ayuso, como el señor alcalde de Madrid, está haciendo lo que puede, que es mucho más de lo que está haciendo el gobierno. Y evidentemente para mí es muy importante las declaraciones que, hablando de propaganda, las declaraciones que ha hecho Monedero, pero no las ha hecho hoy, las ha hecho hace mucho tiempo, hará como 4 o 5 días, donde Monedero decía que precisamente si hay muertos en Madrid se debe a que había gobierno de la derecha. ¿Eso no se llama propaganda en estos momentos? Monedero y sus comentarios yo creo que se explican por sí mismos y ya está, ¿no? No me parece justo comparar a Martínez Almeida con Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Creo que no puede, esa comparación no tiene sentido. Es decir, el alcalde de Madrid, independientemente de que se vota al Partido Popular o no se vota al Partido Popular, está siendo un buen alcalde. Está siendo un alcalde que se está preocupando porque la ciudad salga adelante. Y Isabel Díaz Ayuso está haciendo una gestión nefasta. No lo digo yo, lo dice también Ciudadanos, lo dice toda la oposición y lo dicen los ciudadanos, excepto alguna encuesta por ahí fake que rula, igual que las mascarillas, por cierto, que van a repartir el día 11, que habrá que ver, que ya hay informaciones. No se puede comparar y tampoco se puede escudar en la buena gestión del alcalde de Madrid, que repito, es incontestable. Pero las cifras de Madrid no se pueden ocultar. Lo que no puede, hay un refrán, el refranero español es muy sabio, ¿no? Y cuando dice esto de no por más madrugar amanece más temprano, ¿no? Pues aquí, por llegar a la fase 1, mañana, ¿no? Y decir, estamos igual que todas las comunidades, no por eso vamos a llegar a la nueva normalidad antes. Es imposible, porque Madrid no está preparada, porque tiene muchísimos contagios, y lo que nos querían hacer el lunes era una irresponsabilidad que hubiera costado muchísimas víctimas. En marzo no se sabía que esto iba a ser así, o al menos la mayoría no lo sabían, pero ahora sí. Y esto es una irresponsabilidad. Cuando la directora de Salud y cuando el propio consejero de Salud dicen que no hay que pasar a la fase 1, pues habrá que escucharles, ¿no? ¿O es que ahora mandan aquí en Madrid los comerciantes, los hosteleros o los empresarios que dicen que pese a todo vayamos a las terrazas? Estamos jugándonos vidas humanas. Pues yo te voy a responder, evidentemente sí mandan los comerciantes y sí mandan los hosteleros, porque es el tejido industrial de Madrid, es lo que ha hecho a Madrid ser la primera comunidad de España. Pero yo lo que quiero decirte, y además en estos casos, ¿cuáles son los datos? ¿Pero qué datos? Si se nos está hurtando de los datos, si es que no cuadra ninguno. Pero si es que no sabemos ni los muertos que hay, si es que no sabe ni contar, basta ya de muertos, basta ya de mentiras, basta ya de coartar nuestra libertad de expresión también. ¿Qué pasa? Nos van también a decir cuándo tenemos que abrir o cuándo no tenemos que abrir, cuando los comercios, y hablo de todo España, los comercios y las empresas están que se caen. Es una necesidad. Lógicamente tenemos que sobrevivir a este coronavirus, pero evidentemente tenemos también que tomar medidas, y de eso se trata gobernar, de tomar medidas, asumir riesgos en este momento. Lo que tiene que hacer la izquierda en este momento, y además, después de aprender de este mes y medio, estos 50 días que llevamos confinados, es caerse ya de la nube y dejarse de tanta polémica absurda con Madrid, y dejarse de la propaganda. Porque ellos, todas las medidas que han tomado, vuelvo a repetir, está deslegitimada absolutamente la izquierda en este país para hablar de muertos, para hablar de empresas, para hablar de resolución de este problema que tenemos. Lo que necesitamos son acciones. Evidentemente Ayuso las ha tomado, y el señor Almeida también, y eso es un ejemplo para el resto de España. Y evidentemente el hostelero que tengo debajo de mi casa también quiere tomarlo, porque necesitamos reactivar la economía, y evidentemente tendremos riesgos.
que se caigan ya de la nube a la izquierda, de una vez por todas ya, porque sus fórmulas no funcionan. Es el debate político que se abre en estos momentos cuando algunos quieren aprovechar para hacer propaganda, aprovechando toda esta crisis del coronavirus. Mientras tanto, continúa la polémica acerca del material que los sanitarios han podido tener para su propia protección atendiendo a los enfermos. Recordarán que desde un principio el gobierno no dotó de material suficiente de protección a los sanitarios y a estas alturas, cuando llevamos ya 50 días confinados, sigue coleando el tema de ese material que sí hizo llegar, pero que era defectuoso y que las comunidades tuvieron que devolver. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses.
Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, es más que un colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. El pasado 17 de abril ya les contábamos que el Ministerio de Sanidad, el gobierno de Pedro Sánchez, se había visto obligado a ordenar la retirada urgente de cientos de miles de mascarillas defectuosas que repartió entre las comunidades autónomas. La directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, pidió a las autonomías que procedieran a la retirada inmediata de esas mascarillas al determinar, tras hacerles pruebas, que no cumplen los criterios para proteger a los profesionales. Se trata de las mascarillas FPP2 de la empresa Garry Galaxy, que han sido distribuidas en un envase verde, solo las que vienen en ese envase verde. Se trata de un tipo de mascarilla de alta calidad que debe tener un nivel de penetración de material filtrante menor al 6%. Sin embargo, en las pruebas realizadas, el porcentaje superó el 18, el 27 y el 29% en diferentes muestras. Eso se lo contamos el 17 de abril. Pues bien, ahora, 3 semanas más tarde, todavía se están retirando esas mismas mascarillas. Según ha podido comprobar la redacción de Los Intocables, desde el miércoles pasado, diversos hospitales madrileños están devolviendo esos paquetes que ven en la foto. Los verdes, insisto, que son los defectuosos. Los azules, de la misma marca, sí cumplen la homologación. También algunos geles hidroalcohólicos, una vez analizados en los laboratorios, están siendo retirados tras comprobarse que no ofrecen el nivel de protección necesario para su uso hospitalario. Se trata de una solución higienizante de manos suministrada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad. El material que llega a la Comunidad de Madrid se almacena en los pabellones de IFEMA y desde ahí se distribuye a los diversos hospitales. La buena noticia es que en estos momentos todos los centros hospitalarios cuentan con material suficiente, sea trajes, batas, mascarillas, guantes y soluciones hidroalcohólicas, y están preparados por si se produce un rebrote de los contagios. La eterna polémica del material defectuoso. Fernando. Pues es evidente, sobre todo cuando el gobierno central o poco o nada ha ayudado, ¿no? Nos despachábamos todos los días con que ella compra a una sociedad china mascarillas 20 veces más cara, también que hay compraventa de material del COVID-19 a una empresa de dirección desconocida, o que incluso empresas españolas que están realizando mascarillas, que están realizando test, y se ponían en comunicación con el Ministerio para que les llamara y para poderlo vender a un precio muchísimo más barato. Lógicamente aquí lo que nos encontramos siempre es un problema cuando lo que queremos son soluciones, y además reales, soluciones reales sobre todos los problemas. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Pues evidentemente son constantes los fallos del gobierno central. Es que nunca ha sabido coger el toro por los cuernos en toda esta epidemia. Ellos mismos tendrían que hacer una autocrítica muy grande. ¿Por qué se está comprando tanto en el mercado chino o en el mercado turco, cuando resulta que también hay empresas españolas, que son precisamente las que tenemos que apoyar en este momento al tejido industrial nuestro, que se han reconvertido para ayudar a las comunidades autónomas y para ayudar al gobierno central? También tenemos que tener en cuenta que Madrid ha hecho un desembolso importante también con compra de mascarillas en el extranjero, pero no evidentemente a los mismos precios y en las mismas condiciones que lo ha hecho el gobierno central. Luego entonces nos estamos encontrando el eterno problema con este gobierno, que no sabe ni por dónde va, porque un día nos lanzan una medida o nos dicen que van a comprar una cosa, resulta que nos damos cuenta que esa cosa o no funciona o no está homologada, o tiene, como el caso de los test, que eran del 30 o del 60% y se compraban también a mansalva. O sea, es que aquí se están haciendo las cosas rematadamente mal. ¿Cómo no se va a encontrar la Comunidad de Madrid con este problema cuando es precisamente la zona cero? Bueno, vamos a ver. ¿En España se le han colado con las mascarillas al gobierno español? Sí.
sin ir más lejos, hubo 17 millones de euros, que por cierto el gobierno ha recuperado, de mascarillas falsas, que se destinaban a mascarillas que eran falsas y que el gobierno ha recuperado, por poner un ejemplo, es decir, se lo han colado, como se lo han colado a Donald Trump, el 60% de las mascarillas falsas. En Francia, el presidente de Francia le han puesto una denuncia por negligencia en cuanto al material, por ejemplo. Y queda decir de Reino Unido, donde el propio gobierno de Reino Unido ha reconocido que todo el material que han comprado en Turquía no sirve para nada. Esto es un oeste, Europa y Occidente no estaban fabricando, porque aquí cuando dicen el gobierno no compra a las fábricas españolas, uno, ¿dónde están esas fábricas? Y dos, ¿y por qué no compra Ayuso, que también hay 100.000 mascarillas que no están homologadas y que se le han colado de China, o la propia Junta de Andalucía, por poner dos ejemplos, que también ha puesto mascarillas que estaban caducadas, o el propio Revilla, que ha repartido una hoja, una servilleta de mascarilla? ¿Por qué no compran a esas fábricas? ¿O es que todos son tontos? Es tonto el gobierno de España, los gobiernos autonómicos, es el oeste. Y aquí se ha evidenciado que no hay fábricas, que se ha descuidado la producción. Y estamos comprando a China y a Turquía porque no somos capaces de producir. Y es algo que debemos cambiar y que tenemos que como país exigir una rectificación, pero profunda, de empezar a fabricar, de empezar a producir, de recuperar la industria y de no tener que ir siempre al mercado internacional, porque ser intermediario no es lo mismo que producir. Entonces hay muchas empresas que dicen, no, es que a mí me tiene que comprar el gobierno de España. ¿Dónde tienen las fábricas? ¿En qué pueblo? En Toledo, en Guadalajara, hay muy pocos ejemplos. Por ejemplo, hay una fábrica española que lo hace en Jaén, ¿no? Y ha suministrado tanto al gobierno de la Junta de Andalucía como al gobierno de España. Pero son ejemplos contados, son escasos los ejemplos. Yo lo que diría es que se bajaran de la nube, por favor, y de la política y de la propaganda. En este caso yo voy a dar datos. Hay 3 millones de test que se pueden fabricar en España. 3 millones de test. Es que esto no es ninguna tontería, es lo que necesitamos en este momento. Y el gobierno no les llama. Amancio Ortega ha donado 68 millones en material. Parte a parte, ¿quién fabrica los 3 millones de test? ¿Qué empresa? A mí me gustaría saberlo, para conocerles, para visitar su fábrica, para llamarles. Pero si son ellos los primeros que lo denuncian. Para felicitarles, ¿qué empresa? Pero si hasta fábricas de ropa se han reconvertido para elaborar mascarillas. Ya. Claro, si es que si decimos que no vale nada, lógicamente no vale nada. Pero lo que no podemos tener en cuenta, estos 3 millones de test son importantísimos. ¿Qué empresa los da, los 3 millones de test? Pero si son fábricas españolas. ¿Pero dónde están? ¿Cuáles son? Nadie dice los nombres. Yo es que llevo escuchando 2 meses que no se compra a España, pero por favor, alguien me puede decir... Pero si son las mismas fábricas las que se están poniendo en contacto con Sanidad, y Sanidad no les llama. Y Sanidad, sin embargo, sí compra en Turquía y es fallido. Compra en China y es fallido. Es que ni conocen los mercados. Compra 20 veces más caro. Encima todavía se atreve a criticar cuando Amancio Ortega dona 68 millones en material, cuando las fábricas españolas se reconvierten para elaborar material, o contra la Comunidad de Madrid, o contra el Gobierno de Madrid, cuando está poniendo todo lo que puede, con sus problemas. Porque el gobierno de España no está poniendo todo lo que puede. El gobierno de España está fallando desde el primer Lo está haciendo momento. mal aposta, igual que lo está haciendo mal Donald Trump, igual que lo está haciendo mal... No, pero estamos hablando del gobierno de España. A mí que Donald Trump, que Francia o que Italia lo hayan hecho medianamente mal, no me resuelve el problema que tenemos ahora mismo en Madrid. Necesitamos test, prevención. La prevención no ha existido y los test ahora no los quieren comprar porque hay 3 millones. Ya me queda claro, solo importan las mascarillas falsas si se compran por el gobierno de España. Las vidas, si se compran por las comunidades autónomas, no importa, es entendible porque es muy difícil. Si se compran por otros países como Francia, Italia, Reino Unido, tampoco importa, solo importa las compras más realizadas por el gobierno de España. Nos vamos a creer en este momento que tenemos sobre la mesa una cifra catastrófica de 36.000 muertos. De 36.000 muertos, que aquí hemos hecho las cosas bien. ¿Es que eso nos lo vamos a creer en este momento? No. ¿O es un momento para la autocrítica y empezar a elaborar lo que necesitamos? Es un momento para la autocrítica y saber de dónde... Es que es una vergüenza y dónde se han producido esos muertos. Es que es una auténtica vergüenza. Habrá que investigarlo. Su propaganda no vale ya. No es ninguna propaganda. Es que me esté respondiendo usted a que Trump lo hace mal, a que otros países lo han hecho mal, es que no me resuelve el problema. Es que lo que necesita el español, primero, recobrar su libertad, y segundo, que no le mientan, y tercero, que le informen bien, y lo cuarto y más importante es atacar a esta pandemia como sea. Las 100.000 mascarillas falsas de Ayuso no importan, las mascarillas caducadas de Andalucía no importan, las servilletas de Revilla no importan, solo importan las mascarillas del gobierno de España, que ha recuperado 17 millones de euros, y eso es hipocresía, y eso es doble rasero. Pero 17 millones cuando Amancio Ortega ha entregado 68 millones de euros.
Cuando hasta el Real Madrid, el Atlético de Madrid ha hecho todo lo posible. Pero es que vamos a quedarnos con ese dato ridículo. Cuando necesitamos test, prevención y prevención. Y ahora tenemos la posibilidad de fabricar 3 millones. ¿Cuántos millones de test necesitamos? Porque claro, aquí somos casi 50 millones de personas. Todos los días nos hacemos un test. Pero por favor, bajar de la nube. Pero si es que necesitamos test. ¿A quién vamos a acudir? A las empresas españolas, donde estén y cuando estén. Si necesitamos mascarillas, a las empresas españolas. Luego ya acudiremos a las extranjeras. O evidentemente acudiremos a todo, claro, que es lo que necesitamos en este momento. No me vale el decir, bueno, no, es que en el extranjero, es que el otro, valores fuera ya ninguno. Si hay tantas empresas españolas, ¿por qué los gobiernos autonómicos tampoco compran a esas empresas españolas? ¿Por qué estamos siempre viendo a Ayuso recibiendo aviones de China? Pero que no tiremos balones fuera, ¿por qué no lo está haciendo el Ministerio? ¿Por qué no lo está haciendo el Ministerio? Ayuso lo ha hecho y ha comprado en los mercados que podía. Y ha traído 4 aviones que creo que llevamos ya, 4 o 5 aviones que han llegado ya aquí. El alcalde Almeida, con sus propias manos cogiendo las cajas, mientras tenemos al señor Sánchez mítines todos los sábados y el señor Pablo Iglesias, que nos quiere todavía enseñar a los empresarios qué es lo que tenemos que hacer, como intervenirnos o intentar de alguna manera lanzar su propaganda política junto al señor Monedero. No ha resuelto mi pregunta. ¿Por qué? Ha puesto 2 ejemplos. Ayuso y Almeida no han comprado las mascarillas que dice que hay en fábricas españolas. ¿Por qué también lo han traído de China y de Turquía? Pues porque era lo más inmediato. Es que en este momento que se está reconvirtiendo todo el tejido productivo español, y el madrileño también, y ese argumento de que era lo más inmediato no sirve para el gobierno de Pedro Sánchez, solo sirve para el de Ayuso. Pero si es que el gobierno de Pedro Sánchez encima lo ha hecho mal. Es que Ayuso y Almeida han comprado 4 aviones y han servido. Y precisamente lo que ha hecho el gobierno, aparte de mentirnos, de manipularnos, de cerrar televisiones, de cerrar opiniones y coartarnos nuestra libertad, es comprar en el extranjero y hacerlo mal. Hay que decir que algún que otro avión se ha perdido, que alguna que otra mascarilla está mal, pero yo no lo critico. Es decir, a mí me parece que estoy seguro que el gobierno de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra comunidad, igual que el de España, lo habrá hecho lo mejor posible. Porque aquí nadie estaba preparado para esta crisis. Ningún país de Europa, ni en Italia, ni en Francia, ni en España, ni en ninguna comunidad que hasta el 15 de marzo dependían de ellos. Ahora que estamos en esta fase, es decir, que ya empezamos a saber lo cruel que es este virus, que nos tenemos que preparar, que tenemos que seguir produciendo, me parece muy interesante lo que dices. Vamos a confiar en las fábricas españolas que puedan producir. Pero vamos a saber cuáles son, porque lo que no me vale es a mí producir helados y decir que mañana me reconvierto a producir a mí lo que no me vale, eso tampoco vale. Que hay alguna empresa, por ejemplo, muchas de ellas en Cataluña, de algunos listillos que cogían y que yo qué sé, producían nada, porque al final eran intermediarios y que después llamaban al gobierno de España o al gobierno de turno diciendo que cogían y que les proporcionaban mascarillas. No, hombre, para comprar en la comunidad internacional no necesitamos intermediarios, lo que necesitamos es fábricas y producir e industrializar nuestro país, el nuestro y todo Occidente, y dejar de depender de los productos que se hacen en China o que se hacen en otros países como Turquía. Y eso es un problema común para Italia, para Francia, para Reino Unido, para España o para Estados Unidos. Y esa es la realidad. Nos podemos coger y decir, no, Pedro Sánchez ha traído más Ayuso, las de Andalucía son peores, pero el verdadero problema es que no somos capaces como país de producir el material sanitario suficiente, y eso es gravísimo, y esto no va a acompañar 2 años. El verdadero problema que tenemos en este momento es que el gobierno ha fallado en absolutamente todo. ¿Cuál? En la prevención, en la prevención primero desde el mes de enero, que estaba ya avisado, y ya me estoy retrotrayendo a unos tiempos pretéritos que para nosotros ya son terribles, ¿no? Desde el mes de enero, durante el mes de febrero y durante el mes de marzo, incluso convocando las manifestaciones, porque te repito que eran los delegados del gobierno los que tenían que autorizarlas y depende directamente del gobierno, primero. Segundo, ha fallado precisamente en toda la toma de decisiones. No hemos visto bajo ningún concepto que hayan estado por delante de la situación, que hayan creado un verdadero gabinete de crisis. Eso sí, mítines nos han dado todos los que han querido, incluido la señorita Irene Montero o toda la izquierda. ¿Cómo ha salido? Vuelvo a repetir, es que en este momento se tendría que callar, no tendría que abrir la boca. Y también estamos viendo cómo están gestionando precisamente las mascarillas, los test y todo esto. Porque cada vez que han hecho una compra ha sido fallida. Pero si es que ha sido fallida, si es que nos hemos cansado, mientras los muertos los teníamos encima de la mesa, nos hemos cansado de ver cómo en Turquía, en China, incluso compraban a empresas que ni existían, que el día anterior estaban fabricando otra serie de cosas y se estaba aquí adjudicando un dineral de dinero.
Con lo cual, esto me lleva a mí a pensar que el gobierno jamás ha tenido capacidad de gestión sobre esta pandemia. Y sin embargo, algunas comunidades, como son la de Madrid, con la sorpresa y con todo lo que ha pasado, ha hecho lo que ha podido, evidentemente. Y el gobierno de España no lo ha hecho mal todo aposta. No, es que el gobierno español... es que el gobierno español no da una a la derecha. No se puede tener ese doble rasero. ¿Cómo que no? Pero si el doble rasero lo tenéis vosotros, que venís aquí a decir, o la izquierda, perdón, que viene aquí a decir que es que Trump también se equivoca. Pues a mí qué me importa. Que ha sido una catástrofe en todos los países occidentales. No. En todos los países occidentales, en nuestros vecinos, en Italia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia, en España, una verdadera catástrofe. Pero a mí lo que me importa es España. Los muertos son españoles, los muertos son madrileños, son catalanes, son valencianos, son vascos, son gallegos. Son de España, esos son nuestros muertos. No podemos echar balones fuera, no podemos echar balones fuera diciendo que el resto de... El virus no entiende de fronteras, pero sí que ha dejado claro que hay unos problemas comunes. De aquí a Francia nos separan apenas unos kilómetros. Y tenemos los mismos problemas. Pero yo creo que algo habrá de gestión, teniendo en cuenta que la mortalidad en España es superior por número de habitantes que en otros países. Con Madrid a 17.000 muertos que llevamos y con 6.000 en residencias, claro. ¿Cómo no vamos a hacerlo si Madrid solo Madrid tiene más que muchos países? Pero es lógico que las grandes concentraciones, Madrid y Barcelona, sean en España los que acumulan mayor número de muertos debido a esas grandes conurbaciones urbanas. Pero España en su conjunto está teniendo más contagiados y más muertos por cada 100.000 habitantes que otros países. Ahí sí que influirá la gestión, supongo yo. Existen muchísimos factores. Uno lo apuntabas, efectivamente, Madrid y Barcelona, o Málaga, ¿no? Tres provincias que se van a quedar en la Por ejemplo, lo que es curioso y no tiene lógica es lo de Ciudad Real, que el índice de contagios y de muertes de Ciudad Real sea tan alto cuando no es una ciudad tan grande. Hablas con los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Castilla y León, gobernados por PSOE o por PP y Ciudadanos, y ellos aseguran que, aunque son muy beneficiados de la cercanía que tienen con Madrid habitualmente, en la crisis del coronavirus les ha perjudicado. Es decir, la vecindad, ese flujo constante de gente que viene a la capital a hacer negocios. Teóricamente Guadalajara, Toledo, Ávila... Guadalajara ha sido también una... Pero insisto, Ciudad Real, que tampoco está tan pegada, sí tiene una buena conexión por AVE y todo lo que tú quieras, pero ¿no? Dicen que es la 4, que hay muchísimo flujo con Madrid, tienen una serie de explicaciones. Pero en concreto es la ciudad y la provincia más castigada. Está claro que uno de los factores principales es la concentración de personas, el ser ciudades abiertas, el que haya aeropuertos, que haya aves, pues 3 ejemplos, ¿no? Madrid, Barcelona y Málaga. Ese es uno de los principales factores. 2, España, al igual que Italia, es un país turístico y por tanto pues el flujo de personas era brutal. Si a esto le añades factores que no son menores, como por ejemplo pues equipos compitiendo en la Copa, en la Champions, ¿no? de fútbol, ¿no? que van, que vienen, que se juntan personas. Luego que no se supo reaccionar a tiempo. Nadie lo supo reaccionar a tiempo. No voy a hablar... Ese nadie no vale, por favor. Bueno, pues el gobierno de España no supo reaccionar a tiempo. No supo reaccionar a tiempo, ni tampoco el gobierno de Madrid, cuando al día siguiente de decir que advertía, hizo unas oposiciones, como decían los compañeros del Confidencial, de 1.250 personas en un colegio. Ejemplos hay miles. Sí, 125.000 personas en la calle el 8M. Claro, o autorizando manifestaciones a diestro. Pero que el 8M se celebró en todas las provincias de España. A diestro, sí, pero depende precisamente del gobierno. Qué curioso. Depende de los delegados del gobierno. Y, por ejemplo, la manifestación depende de los delegados en Jaén, del gobierno. o en Valencia o en Alicante también fueron multitudinarias. Sí. Ha pasado lo que pero es que lo que tenía que haber hecho el gobierno, cuando ya tenía conocimiento de las directrices de la Organización Mundial de la Salud y veía la curva que había ya en Italia y lo que estaba pasando en Italia, era haber tomado medidas y haber desautorizado todas, porque ahí tenemos el ejemplo de Valencia, cómo se trajo directamente el virus aquí. Y tenemos el primer muerto ya, que se ha escondido. Y esto es un dato muy importante, se ha escondido en febrero. Pero si ahora entonces, por esa regla de 3, había que coger y parar, por ejemplo, todo, ¿no? El 8M, las manifestaciones, los partidos y demás. Ahora que hay más muertos que en febrero, ¿por qué ahora podemos ir a los bares según Ayuso? Pues muy sencillo. Yo ya me pierdo. Muy sencillo. Yo ya me pierdo. Es que lo que no os dais cuenta, sí, ahora no. el ejercicio que no hacéis de recapacitación total es que nosotros ahora estamos en peores circunstancias de las que nos encontrábamos el mes de febrero o marzo. Claro. Esa es la realidad. Como toda Europa. Esa es la realidad. No, a mí Europa ya no me importa. Me importa Madrid, me importa España, me importa Cataluña, me importa Murcia, me importa Valencia, me importa Andalucía, me importa todo. No, es que es nuestra responsabilidad. Es que es nuestra responsabilidad como empresarios, como ciudadanos,
Y porque la Constitución nos obliga a ello. ¿Por qué antes había que cerrar todo y el gobierno lo hizo mal porque había que cerrar y ahora está muy bien abrir, pese a que estamos mucho peor? Pues porque, primero, no nos encontrábamos en las circunstancias que nos encontramos ahora, con este parón económico, con esta crisis brutal y con esta destrucción de empleo tan masiva en tan poco tiempo, porque ni siquiera si estudiáramos cuál fue la última crisis del año 2009-2010, en tan poco tiempo nos había destruido tanto empleo. Y entonces nos encontramos ante una situación de emergencia nacional, que tiene que hablar menos el presidente Sánchez, tiene que hablar muchísimo menos y decir esto, que estamos en una situación de emergencia nacional. Y dotar precisamente con todos los mecanismos que podemos tener dejarse de política, evidentemente, echar de su gobierno a todo aquello que es ajeno al gobierno y a la solución que podemos traer, como es el señor Pablo Iglesias y como son veintitantos ministros, que es que en España con cuatro ministerios podríamos ya estar funcionando. Bueno, la alarma sanitaria, sin lugar a dudas, es grave, pero también, como saben, la alarma económica, que es lo que viene a continuación tras este confinamiento, tras el cierre y la paralización de toda actividad económica. Algunas comunidades españolas, algunas provincias, algunos territorios, el próximo lunes pasarán a la fase 1. Madrid no, el gobierno ya se lo ha denegado, como ustedes saben, pero algunas sí pasarán. Eso quiere decir que se recuperará una cierta actividad económica, podrán abrir algunas tiendas, las pequeñas, las que no sobrepasen los 300 metros cuadrados. Y ante esta tesitura, los grandes centros comerciales se preguntan, bueno, ¿y a nosotros por qué nos dejan fuera? Que hasta la fase 2 no nos dejan abrir solamente una parte, pero sin áreas comunes y sin concentración de personas, disminuyendo el porcentaje hasta un 40% del aforo, y hasta la fase 3 no podremos subir al 50%. En los centros comerciales están diciendo que ellos también quieren poder abrir la fase número 1, porque la prueba ya está hecha. A fin de cuentas, algunos permanecen abiertos, puesto que contienen en su interior comercios que, al ser considerados de emergencia nacional, de productos esenciales, sí han podido abrir. Vamos a hacer una pequeña pausa y les contamos cuál es la reivindicación de estos centros comerciales. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.
un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.